Voy a ir anotando aquí en la pizarra para que la gente le quede clarito en la casa de qué estamos hablando. Según ustedes, ¿cuál es el primer error de la Fiscalía? El primer error de la Fiscalía es de la primera pericia que se hace a la bodega, no se realiza con éxito, los topos. A ver. ¿A la primera fueron los topos? No, se hicieron otras más, pero los topos era con el que nosotros más teníamos un poco más de confianza de que iban a entrar una maquinaria. Pero ellos hicieron una pericia sí, y con otra detectaron maquinaria. una anomalía, ¿o no? Los topos detectaron una anomalía en un... ¿Y el informe está entregado? No lo pidió la fiscal el informe. A ver, perdón, para que quede claro. La familia detecta como un error el que los topos no hayan ido desde un comienzo a la bodega. Y también porque ellos por lo que dice uno de los topos, es que él vio una anomalía. A ver. Él vio una anomalía y la fiscal no pidió ese informe. No, como que no lo tomó en cuenta. O sea, lo que descubrieron no fue tomado en cuenta para la investigación. Sí. O sea, no se hizo un informe escrito. No, a mí a lo personal se me ocurre que es porque hicieron 2 excavaciones. ¿Ya? O sea, a mí se me ocurre, pensando, analizando el tema, que quizás ahí la dejó por un rato enterrada y después cuando compró los elementos los enterró de nuevo. ¿Sabes qué es lo que pasa? Sí, no, y tienes razón. Lo que pasa es que, para ponerlo técnicamente, lo que ocurre es que la policía en teoría se apoya en la área técnica, en los topos, para el tema del sondeo. El problema está que este apoyo técnico no se realizó de forma profesional, sino que como compadre, ayúdame, ven, mete la máquina, ve dónde encuentras. Y por eso que toda la información que entrega Topos no es parte ni del informe, ni de Carabineros, ni en ningún informe de la Fiscalía, sino que simplemente Topos supuestamente encuentra la anomalía, dice, oye, parece que aquí estuvo, ya no está, por lo tanto vámonos al siguiente lugar. No entiendo, porque para hacer una medida intrusiva por parte de un equipo, en este caso los topos, primero tiene que haber una instrucción particular por parte de la Fiscalía. ¿Estoy bien? Había una general. Y si hay una instrucción... Había una instrucción general, y no sé si esa general era como pericia en completo y ahí no había ningún detalle de... Pero de toda pericia tiene que haber un informe escrito. Exactamente. Y en este caso tú me dices que no hay un informe escrito. No hay informe escrito de parte de Topos, sí de los policías, pero los policías solamente se apoyaron en Topos como un amigo. Nicole. Pero los topos son quienes deberían haber emitido el informe porque ellos son los capacitados para usar esa máquina. No, por eso ahí está el error técnico que dice ella. La policía estuvo ahí y dijo, no encontraron nada, entonces no hay nada. Pero no se fijaron en esta excavación. Yo lo que digo que si hubiese entrado Carlos Gutiérrez y hubiese visto esa anomalía, Carlos Gutiérrez lo que él informaba es que podía sacar muestras de la tierra. Entonces podía ver los gases si había signos de putrefacción de ser humano o incluso de animal. Podía hacer hasta esa diferencia. Y eso no se hizo. Segundo error. Las cámaras. A ver. Hubieron cámaras, desde el día 1 hubieron cámaras. Si no es por Luis que se mueve y mira y busca cámaras de seguridad, ellos no llegan. Y de hecho las cámaras son lo que permite formalizar hoy en día, Felipe. Si esas cámaras no hubiesen estado, si no está ese timelapse que se crea, no hay nada para imputar. O sea, no tenemos a Felipe en la bicicleta con los sacos, no tendríamos nada. Pero ¿por qué respecto a las cámaras? Yo no estoy equivocado. Sí, seguramente que Pedro decía, el abogado, de que la Fiscalía había pasado un segundo filtro para analizar las cámaras, porque yo tengo entendido que esas cámaras fueron periciadas por Carabineros. Sí, y de hecho todo lo que se mostró en la audiencia de formalización está hecho por Carabineros y son creo que 3.000 horas de grabación que revisó Carabineros para solamente sacar el segundo donde aparece el puntito que es Felipe. Sí, pero convengamos que hubo una cámara o un registro de una cámara que estuvo perdido en un cajón durante meses. No es menor eso. Y que de pronto, no sé por qué o cómo, aparece. Y es justamente una cámara que está frente a la bodega y que es clave en quiénes aparecen. Es que Yanma tiene muchas cámaras. Y la calle tiene muchas cámaras. Sí. Y de hecho tuvimos la suerte de que al lado de la casa de Fernanda, al otro lado, había una cámara de un vecino. Y esa punta es el único registro que nosotros tuvimos desde un principio, que lo tiraron en los medios. Fue cuando Fernanda cruza desde la casa hacia Yaima. Esa fue solamente la cámara que y nos empezamos a volver locos buscándolo. BDR, ¿qué se llama? DVR. Sí, DVR. Todos lados, buscando. Y ahí es cuando a Luis lo encuentran Carabineros. Eso fue un día martes o miércoles. Claro. Fernanda desapareció el sábado. Sí. Perfectamente podían haber pedido rápidamente las cámaras. Claro, lo que pasa es que después hay cámaras que solamente grababan en la zona hasta 48, 36 horas y si aparece a los 5 días a pedirlas, ya no sirve de nada. Se borran. Es sorprendente como todos estos puntos durante este año y medio nosotros los tocamos en el programa y hablamos de las cámaras y hablamos de los topos, en fin.
dame el tercer error según la familia. Lo importante que no se tomó tampoco muy en cuenta fueron las mentiras de Felipe. Las contradicciones. Las contradicciones que él tuvo. Porque él tuvo varias y desde un principio. Él mintió con las llaves, que las había entregado en tal fecha. Oye, ¿sabes lo que llama la atención? No. Que solo los 3 primeros errores que está ahora mencionando Nicole, está resuelto el caso, por así decirlo, digamos ya está, saben a quién detener, por qué y con la prueba absoluta. Entonces, pero Claudio, cortito, a Claudio, que tengo entendido que este punto, el 3, el que acaba de nombrar Nicole, el de las mentiras de Felipe Rojas, es lo que las contradicciones, es lo que él hoy día lo tienen en prisión preventiva, ¿o no? Sí, lo que pasa es que en un minuto parte dando una versión A y esa versión después comienza a solicitarle, por ejemplo, a los trabajadores de la bodega, que son 3 personas, que comienzan a modificar la versión. Por ejemplo, para cuando entregó las llaves, la fecha. O él decía que la había entregado el día 15, que él no las tenía y que la había entregado el 20 y de pronto dice, no, efectivamente Felipe me pidió que mintiera y que dijera que me había devuelto tal día. Y ahí comienza la policía a cruzar, a darse cuenta que Felipe comienza a mentir. Y ahí comienza a interrogarlo y él seguía mintiendo respecto de millones de cosas, de tiempo, de días, si había ido, no había ido, si lo había hecho, no lo había hecho. Le quiero preguntar, Nicole, respecto de las mentiras de Felipe, que fueron evidentes, la policía se dio cuenta al tiro, de hecho lo apretaron y todo. La fiscalía señala que él no es imputado de inmediato, porque si lo imputan, él se puede acoger al silencio y puede no decir nada. En cambio, si lo mantienen como un testigo, él podía caer por un pinchazo telefónico, por una confesión o podía cometer un error. ¿Te parece aceptable ese argumento? La verdad es que yo creo que Felipe, si es que llega a hablar, puede decir muchas mentiras, porque es una persona de no fiar. No fiar. Todo el tiempo ha mentido, incluyendo, yo creo que incluso hasta su propia abogada puede mentirle. Perfectamente. Vamos al cuarto punto. Según la familia, ¿cuál es el cuarto error de la fiscalía? Otro error grave también de la fiscalía fue, haber periciado 6 veces la bodega y no haberlo hecho como corresponde. Claro. Si pensamos... Que eran 700 metros cuadrados, que era muy difícil, ¿no es cierto? Mira, 700 metros cuadrados para mí no es tanto, no es exagerado. Porque yo he pasado todos los días por la bodega y no es un sitio interminable. Al contrario, está bastante agotada la parte del patio. No es tan enorme 700 metros, no es así. Es que 700 metros en 500 días, perdón, usted es médica, pero tiene contactos con peritos. O sea, se puede ver toda la comuna con Chalí. Sí, claro, pero sea un estadio entero. O sea, 500 días. De un año. O sea, se podría haber revisado todo. Pero, ¿sabes qué? A mí me llama la atención porque las pericias, o sea, cuando tú vas a un sitio del suceso, una segunda y una tercera vez, porque tienes algo que te hace ir a ese sitio del suceso. Obvio, pero si nosotros ellos tenían las cámaras desde el día... ¿Cuánto? A la semana que la Fernanda desapareció ya tenían las cámaras. Claro. Ya, a ver, démosle un mes para que revisaran las 300 horas de cámara que tenían. Un mes. Tenían listo. Fernanda no pasó y eso se supo como al mes que Fernanda no cruzó hacia Cordillera de los Andes. Y por ende empezaron a llamarle un punto ciego ahí. Ese punto ciego nunca existió. Pero también hubo distorsión en la información porque alguien dijo de que había un vehículo blanco con unas personas en el frontis de la bodega. Entonces eso también hace una distorsión de la realidad y uno comienza a ver otra línea de investigación. Sí, Luis vio unos videos. Lo que pasa es que, la fiscalía en verdad no te muestra toda la evidencia. Se la muestra por parte a Paola. Un mes le mostró un pedacito, otro mes otro pedacito. Entonces, en el fondo, como que no podíamos unir bien el puzzle nosotros mismos. Donde ahí mi hermana y Valentina reconocen a una de estas personas que era Felipe, que entra a la bodega y que Fernanda también entra a la bodega. Pero eso se lo vinieron a mostrar ya casi al último, después de un año que Fernanda efectivamente fue cuando la sale de la PDI. Claro. Sale de ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que si ellos ya, desde el primer mes, démosle a todo renta hasta desde el tercer mes, pongámosle, que ellos ya tenían las cámaras, que tenían todo listo. ¿Por qué no hicieron ir a la Laguna Carena y no aceptaron esa diligencia? Sí. ¿Por qué usaron recursos carísimos que aporta el Estado? Son carísimos los buzos tácticos. Y aportaron. Y dijeron, sí, vayan. ¿Por qué si estábamos...? Y eso pasó como a los
4, 5, 6 meses más o menos de que había desaparecido Fernanda, si ellos ya sabían para dónde iba la investigación, ¿por qué nos hicieron ese, nos causaron ese Es que ¿sabes lo que creo yo, Nicole? Que donde no encontraban el cuerpo, de verdad, ellos juraban que el cuerpo no estaba en la bodega. Pero es que sí, o sea, se hicieron otras pericias que la gente no lo conoce también. Buscaron el cuerpo cerca en sectores de años, Santiago. Claro. Es que el canal lo buscaron en el canal Carmen porque, bueno, uno se ponía en todos los casos. Sí. Y el canal más cerca que había de la casa de mi hermana era el canal del Carmen, que caminaron hasta casi llegar a Colina. Y no se encontró nada, hicieron bajar el nivel del agua y todo eso para poder hacer esa diligencia. Pero eso fue dentro del primer mes. Por eso te digo, yo te creo en el primer mes porque todavía están revisando las cámaras. Ya, ok. Pero otro ingrediente. Pero ya después de 6 meses decirnos, sí, le vamos a dar la autorización, vayan a la Laguna Calera. Yo no quiero justificar el tema de las cámaras. A buscar un cuerpo, recuerda. La fiscal fue... Eso es otro error garrafal de la fiscal. Porque ¿cómo va a ver un cuerpo calcinado, aguachurada? Hacen todas las pericias, sacan toda la ropa que había ahí, todo, para decir que era una mujer. Y pues, cuando nunca fue una mujer, fue un hombre. Claro, y ni siquiera hasta el día de hoy logran descifrar quién es esa persona, porque pensemos que ya, ok, no fue Fernanda. ¿Pero quién es? Pero hay una persona desaparecida, que los familiares de ellos no lo encuentran. Y no son capaces tampoco de decir qué persona es, qué características tiene, para que se acerquen la familia a preguntar. Y fue la primera declaración pública de la fiscal. O sea, ¿y por qué se hizo entrever? ¿Sabes por qué? Porque la fiscal en ese tiempo tenía reuniones urgentes con Paola y ella se tomó esas vacaciones. Y ella justo llegó el día de vacaciones cuando pasó esto en la comuna de Huachuraba. Nicole, quiero preguntar la doctora. Doctora, estos errores que describe Nicole de manera superficial, a la rápida, así a la memoria, son evidentemente situaciones que hay que revisar una vez que la carpeta se abra, ¿no le parece? Lógico. De hecho, para cada una de esas situaciones hay que ver cuál era el plan investigativo que había detrás. Volvemos a lo mismo. Porque es obvio que si yo tengo 5 posibles soluciones, ya que la chica se fue, que alguien la mató, que ella se escondió, que ya... uno tiene que ir revisando paralelamente todas estas cosas. Claro. No una después de otra, porque en una de estas encuentra algún nexo entre la 1 y la 3, por ejemplo. Eso mismo está pensando. Entre la 1 y la 4. Yo creo que entre la 1 y la 4, entre las 6 pericias que se hizo en la bodega, más la de los topos, en donde se ve una anomalía y no se genera un informe como corresponde, o no se investiga más, es como si hubiese estado dando vuelta en círculo, como no queriendo ver algo. Y eso es algo que se tiene que revisar. Ese es un error metodológico.